Shalom, shalom, hermanos y amigos de Conexión Bíblica. Hoy estamos en nuestra siguiente entrega referente a algunos textos bíblicos que presentan cierto grado de dificultad. Y estamos con el objetivo de poder arrojar luz sobre esos textos bíblicos. En nuestro video anterior estuvimos hablando de Mateo 5, del 17 al 20. Pero quisiera tomar como referencia hoy a Mateo 5:17 y volver y resaltar ese texto. Y quisiera leerlo nuevamente para empezar desde ahí a seguir trabajando el tema con relación a algunos textos que presentan cierta discrepancia interpretativa entre lo que Mateo 5:17 enseña y algunos textos de Romanos que vamos a leer a continuación. Me estoy refiriendo a Mateo 5:17, que decía que, hablando Jesucristo, que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y que en relación a Romanos 5:13, enseña algo interesante que quisiera compartir con ustedes. Romanos 5:13 enseña de la siguiente manera: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, nos está enseñando Romanos 5:13 que antes de que la ley se manifestase, que antes de que la ley se introdujese, sí verdaderamente existía pecado en el mundo. Pero no había quien calculase, quien dimensionase, quien computase la transgresión cometida. Luego de venida la ley, de introducida la ley, entonces todas estas transgresiones vienen a ser tomadas en cuenta. Quiere decir computada, quiere decir calculada, quiere decir dimensionalizada. Bien, entonces la ley vino a computar, a calcular el pecado, la transgresión cometida. La ley, conforme a Romanos 13, vino porque hasta que no había ley, nuestra deuda por pecado no había sido reclamada. No había quien reclamara por la transgresión cometida, porque no había ley. Y si no había ley, no había quien pudiera imputarte pecado, calcularte pecado, dimensionalizar el pecado en la humanidad. Nos sigue enseñando lo que era imposible para la Torá, la ley, era cambiarnos a nosotros. Entonces, ¿qué ha sido imposible para la ley? El poder ser efectiva para la Torá, el poder ser efectiva cambiando al ser humano en su corazón. No por la inefectividad de la ley, sino por la rebeldía del hombre en su corazón. Entonces, la Torá, la ley, es la que indica la cantidad de pecado que el hombre ha cometido. La Torá, la ley, nos muestra el pecado, no nos enseña a pecar. La Torá nos dice, mira, este es el pecado. No lo muestra, no lo enseña, no instruye sobre esto, pero no nos enseña a pecar. El que ha muerto al pecado, ha muerto al mundo. A las personas no les gusta la ley, porque la ley es contraria a los deseos de la carne. Todo individuo natural lo que quiere es expresar los deseos de la carne.
La ley es contraria a los deseos de la carne. La ley hace observancia a los deseos de la carne. Romanos 5:20, que también es otro tema que está muy relacionado en términos de ley, nos enseña de la siguiente manera. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí en Mateo 5:20 nos habla de pleoneseis, hablando de abundancia en términos de pecado. Pleoneseis. Pleoneseis para mostrar la magnitud, la abundancia del pecado. Romanos 5:20 debería leerse de la siguiente manera. La ley se introdujo para dimensionar el pecado, para calcular el pecado, no para que el pecado abundase. No, la ley lo que demostró es la abundancia de pecado que había en medio nuestro. La ley vino a quitarnos el velo en relación a la transgresión cometida y mostrarnos en la inmundicia en la que estaba el ser humano, en la inmundicia en la que estaba el hombre, en medio del pecado, en el abundante pecado que estaba el hombre. Entonces, lo que deberíamos leer es, la ley se introdujo para que dimensionase, para que calculase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado fue reconocido, entonces sobreabundó la gracia. El siguiente punto, el siguiente texto que queremos leer y dar a conocer es el versículo de Romanos 8:3. Romanos 8:3 nos enseña de la siguiente manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense qué interesante este texto de Romanos 8:3. Vamos a leerlo de nuevo, despacio. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Era imposible para la ley, para la Torá, justificarme. La ley no podía justificar al ser humano. La ley no tenía la capacidad, la condición de poder justificar al hombre. ¿Qué era imposible para la ley? Hacer que nosotros ya no anduviésemos en la carne. Era una condición de imposibilidad para la ley. Nos sigue enseñando el mismo texto. Por cuanto era débil por la carne. Pero yo pregunto, ¿quién era que era débil? ¿Era la ley que era débil o era el hombre quien era débil? Entonces, Romanos 8:3, la ley era débil porque no podía cumplir el propósito para el que fue introducida, porque el hombre era rebelde. Entonces, el problema no estaba en la ley en sí, sino en el hombre. Porque el hombre en sí mismo era rebelde cuando le fue mostrada, cuando le fue entregada la ley de Dios, la Biblia, la Torá, el Pentateuco. Entonces, el hombre, como tenía rebeldía en su corazón y lo que andaba buscando eran los deseos de la carne, se rebela contra la ley. Cristo vino a suplir mi debilidad frente al pecado por su gracia. Y su gracia se perfecciona en nosotros
en lograr que no practiquemos el pecado. Aquel individuo, aquella persona que con sus luchas y dificultades en el proceso logra alcanzar el objetivo de no pecar, este ha sido perfeccionado en el Señor. El texto o nuestro siguiente texto que queremos hacer o trabajar en relación a lo que hemos venido enseñando está en Romanos 10:4. Romanos 10:4 nos enseña de la siguiente manera: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y hay personas que han hecho interpretación y han hecho exégesis en relación a ese texto y han enseñado que la ley se terminó en Cristo o se terminó con Cristo. Porque el texto de Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El telos, porque la palabra griega telos, su transliteración al español es fin. ¿Pero el fin de qué? Bueno, cuando nos vamos al telos griego, es el fin, era lo último. El telos era lo último, el recurso último que tenía un mercader. El recurso último que tenía una ama de casa. El recurso último que tenía quien iba a comprar. Este recurso último se reservaba para el pago de los impuestos y para el pago de los tributos. Entonces, este telos se reservaba y se utilizaba solamente el último recurso para el pago de esos impuestos y esos tributos que se pagaban en aquel tiempo. En relación a nosotros hoy en día, deberíamos de interpretar lo siguiente: Jesucristo es el último recurso de justicia de la Torá o de la ley. Es decir, lo que tiene la Torá, la ley, como último recurso es Cristo. Shalom, shalom a todos, hermanos y amigos. Espero le haya servido nuestro video que hemos subido de aquí de Conexión Bíblica. Espero le haya sido útil. Bendiga tu familia, tu ministerio, tu casa. Espero tu comentario, quisiera leerlos, quisiera saber sus impresiones. Ayúdennos, coméntenos, y si es de interés para ustedes y quieran ayudarnos con algún tema que ustedes desean que trabajemos, por favor, coméntanos debajo. Y espero que sea de bendición para ti, tu familia y todos los tuyos. Shalom, shalom. Dios te bendiga mucho.